Hola a todos los visitantes y seguidores del canal ADEPTV. Aunque no estén presentes, los espíritus de los profesores Ortega y Porrini siempre están con nosotros. Sean bienvenidos pues a estos programas de Somos Historia. Recuerden que en cada uno de ellos pueden encontrar en la descripción los guiones, el audio, los mapas conceptuales, nuestra dirección web y la forma de colaborar si así lo desean con nuestra iniciativa. Si les gusta esta experiencia, den like, suscríbanse y denle a la campanita para estar al tanto de las novedades. No olviden tampoco compartir estos vídeos en sus redes sociales. Todo esto nos sirve para apoyar a este canal que, como ven, no está ni estará, esa es nuestra voluntad por el momento, monetizado. Y ya sin más, pasemos al contenido. Vamos a hablar del primer periodo intermedio y vamos a dar una visión general. Este periodo intermedio en Egipto empieza en el 2181 y va hasta el 2040 a.C. Está entre el Reino Antiguo y el Reino Medio. Y fue una época de cambio y transición, pero no fue una edad oscura. Tras el colapso del gobierno central, el poder se dispersó y se permitió a personas de estatus inferior acceder a bienes y costumbres que antes estaban reservados a la nobleza. Este cambio se asemeja al surgimiento del capitalismo minorista moderno, donde productos antes solo disponibles para los ricos, pues se vuelven accesibles a todos. En Egipto va a significar que más personas podían permitirse casas, tumbas e inscripciones funerarias más o menos elaboradas. El colapso del gobierno central en Menfis y el ascenso de los nomarcas, que son los gobernadores de distrito, permiten este cambio. Los sacerdotes acumulan riquezas y poder, influyen en estos nomarcas y permiten a más personas comprar bienes y servicios que antes estaban disponibles para las élites. A pesar de la falta de registros y de una percepción de caos, este periodo fue de cambio y adaptación, y culminó con la unificación de Egipto bajo Mentuhotep II y con el inicio del Reino Medio. ¿Cuál es la naturaleza de este periodo intermedio? Durante el Imperio Antiguo, los gobernantes, como ya hemos visto, invirtieron en complejos mortuorios como el de Giza y requieren pues más sacerdotes y funcionarios. La autoridad se delegó en nomarcas y en administradores menores. Hablaremos ahora del rey Djetkare-Isesi, que descentralizó el gobierno y enriqueció a los sacerdotes y nomarcas a costa del tesoro real. Como hemos visto, este periodo se caracteriza por eso, por el aumento de poder de estos nomarcas y de estos sacerdotes. Por supuesto, eso va en detrimento del poder del rey. No se van a construir grandes monumentos como las pirámides de Giza, y también había una burocracia central bastante menor. La calidad del arte es inferior, pero como ya hemos dicho, este periodo no es de caos y confusión. Había una cultura próspera y un desarrollo vigoroso en estas ciudades que habían cogido más poder. La sociedad egipcia seguía siendo jerárquica y eran estos gobernadores los que asumían el liderazgo. Las personas con cierto estatus pues tenían ya tumbas y empleaban a los artesanos locales para construirlas. Normalmente estos gobernantes locales cuidaban del bienestar de la gente y mantenían el orden social. Este periodo intermedio supone un cambio de enfoque en la historia egipcia, desde que va y que afecta al rey y a todas las clases sociales hasta la gente común. El Egipto rural se volvió económicamente más rico y culturalmente más complejo. Los gobernantes locales actuaban según sus propios objetivos. Y el paradigma social y político, pues evidentemente cambió.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la falta de registros y de un documento literario que es el papiro de Ipuwer, con W. Hay pocos registros históricos de esta época. Sin un gobierno central, pues cada distrito se encargaba de preservar, si es que lo hacía, su propia historia. Como hemos dicho, los antiguos egipcios valoraban la armonía, el Ma'at, y bueno, en este periodo hubo, digamos que poco equilibrio. El rey, que era el representante divino, pues ya no mantenía el orden en la medida que lo hacía antes. En las obras literarias, este primer periodo intermedio es retratado negativamente. Están escritas 50 años después, medio siglo después de la reunificación de Egipto. Reflejan las ansiedades de la época y no son una fuente admisible ni precisa. El papiro de Ipuwer, que se escribió en el Reino Medio, describe una época de caos y desorden social. Sin embargo, es mucho más una lamentación de cambios sociales que una descripción histórica del periodo. El escriba lamenta pues esta inversión de los roles sociales y la disminución de calidad de los bienes producidos. A pesar de la tentación de vincular este papiro con el periodo intermedio de forma histórica, es muy importante recordar que es literatura. Algunos eruditos lo han querido utilizar para caracterizar el periodo, pero la tendencia normal es argumentar que no hay absolutamente ninguna relación. El papiro de Ipuwer también ha sido relacionado con otras cosas, como las plagas bíblicas del Éxodo, pero una vez más no presenta ninguna evidencia histórica de estos hechos. Bueno, el Egipto pues llegó a un momento en que tenía dos reinos, uno en el delta y otro en el Bajo Egipto. La agitación histórica surge de la ausencia de un gobierno central fuerte y la división entre dos reinos, Heraclópolis en el Bajo Egipto y Tebas en el Alto Egipto. Las dinastías 7 y 8 gobernaban desde Menfis, pero solo controlaban la población local, con distritos que eran esencialmente autónomos. Los reyes de estas dinastías eran ineficaces y sus nombres y sus fechas no resuenan para nada en la historia egipcia. Eventualmente, pues Menfis va a ser abandonada por gobernantes que se consideraban sucesores del Imperio Antiguo, las que son pertenecientes a las dinastías 9 y 10, y que proclamaron Heracleópolis como su capital, y se autodenominaron verdaderos reyes de Egipto. Como ya hemos visto que a lo largo de la historia en Mesopotamia pasa también, esto es una cosa corriente. Sin embargo, sabemos muy poco de ellos y de sus reinados. A pesar de los esfuerzos de los gobernantes de Menfis, este traslado fue bastante ineficaz. Tebas, en el Alto Egipto, respondió al vacío de poder, estableciéndose allí y gobernando esa parte del país. En 2125 a.C., el nomarca tebano Intef I sube al poder y desafía a estos gobernantes de Heracleópolis. Esto es difícil la palabra. Fundó la 11 dinastía de Egipto y comenzó la reunificación del país. Su sucesor, que fue quien la llevó a cabo hasta el final, fue Mentuhotep I. Declaró a Tebas la capital de Egipto y continuó la reunificación. Wahan Intef II, otro sucesor, se autoproclamó rey del Alto y Bajo Egipto. Conquistó Abidos y luchó contra Heracleópolis. Se consideraba un verdadero rey, construyó monumentos y templos y mantuvo siempre un principio de Ma'at, de equilibrio en sus políticas. Wahan Intef II confiaba el poder solo a sus familiares y amigos cercanos. No había nomarcas poderosos en Tebas, ni tampoco en los nomos bajo su dominio.
y siguió una política parecida a reyes anteriores del Imperio Antiguo como Esnoferu, Keops, Kefren y Micerino. Después de su muerte fue sucedido, y ahora tengan un poco de comprensión porque este nombre es de los difíciles, por Nefer Intef III, quien expandió el alcance de Tebas. Bueno, lo va a derrotar Mentuhotep II, que va a unificar el reino, y con esto se va a llegar al final de este primer periodo intermedio. Estos hechos influyeron mucho en el Reino Medio y dieron lugar a crear una de las sociedades más estables y prósperas de la historia. Vamos a hablar ahora un poquito más, ya para cerrar, del papiro de Ipuwer y de sus admoniciones. También vamos a hablar de la literatura didáctica en el antiguo egipcio. Bueno, estas admoniciones o papiro de Ipuwer se remontan al Reino Medio, como hemos dicho, entre los años de 2040 y 1782 a.C. Este singular documento se conserva dentro del papiro Leiden 344. Y bueno, reviste una extraordinaria importancia, ya que es considerado el último exponente de un género literario muy popular en el Reino Medio, que es el género de desastre nacional. Género tremendo, ¿no? En este tipo de composiciones se pinta un sombrío panorama en el que el caos impera, el orden se desvanece, los roles son desestimados y la muerte y la destrucción amenazan a la sociedad. Pues en resumen, un escenario, una especie de apocalipsis. Dentro de las obras catalogadas como literatura didáctica, las admoniciones de Ipuwer son las más importantes. Hacen un profundo análisis detallado, estas lamentaciones se fundamentan bastante, y es una defensa, se hace en el Imperio Medio, tenemos que hacer una lectura política. Ya Egipto está unificado. Hace una defensa inquebrantable de una unidad, de un gobierno central para mantener la armonía, el Ma'at, y preservar la paz y restablecer el orden. Como ya vemos, sí que hay una finalidad en este tipo de literatura. Bueno, esta literatura enseñaba lecciones valiosas y, como hemos dicho, estaba centrada en las ventajas del orden frente al caos. Son una literatura sapiencial, instruían sobre valores culturales y se presentaban a menudo como consejos de un padre a un hijo o a un rey sucesor. Hay una egiptóloga, Miriam Leheim, que señala que estos textos reflexionan sobre cuestiones de vida y muerte y de alguna manera buscaban y proponían soluciones. Es muy evidente la influencia de esta literatura sapiencial en los textos bíblicos, donde vamos a encontrar conceptos similares y lamentos sobre tiempos de orden y paz, en contraste con periodos de caos y miserias. Aunque el tema de una edad de oro contrastada con una época oscura es común en muchas culturas, y ahora mismo se me está viniendo a la cabeza una taravilla de Kalis Yugas y cosas así que se repiten aquí, bueno, pues tampoco hemos inventado la rueda. Pues aunque esto es normal y ya vemos de dónde data, sobre todo es muy probable que este tipo de textos influyeran en el libro del Éxodo. Y ahora voy a hacer un resumen de las interpretaciones que se han hecho de este tipo de literatura y de este papiro, ¿no? Gardiner, que interpreta el texto en 1909, intentaba corroborar historias bíblicas en el texto. Sin embargo, encontraron muchas más precedentes en obras de otras culturas. Acordémonos de Mesopotamia.
Gardiner trabajó con las admoniciones en el que se presenta un periodo de caos. Sin embargo, hemos visto que la época fue de un gran progreso cultural a falta de un gobierno central. Lo que intentaba la obra era dar una lectura política. Estamos en una nueva era de centralidad y esto es mucho mejor con referencia a la descentralización, a 2 faraones y demás. Fueron reconocidas las admoniciones de Hipoware por primera vez como literatura en 1929 por el erudito Sebastián Luria. A pesar de esto, el texto fue malinterpretado como historia, especialmente por otro erudito, Velikovsky, en la década de los 50 y 60, quien lo utilizó para apoyar unas teorías bastante bizarras y desacreditadas sobre la influencia de los planetas en la historia mundial. En 2014, el documental Patterns of Evidence afirmó erróneamente que las admoniciones de Hipoware eran un reportaje histórico. Y esta mala interpretación a veces llega hasta hoy en día, por esta parte de una cultura outsider fuera de la academia. Hay que tener muy poco conocimiento de la historia probada de Egipto para intentar poner estas admoniciones como algo histórico y no como literatura. Muchas gracias por su atención. Llegamos al final, todavía con la presencia estérea y espectral de los profesores. Y recuerden que en la descripción pueden encontrar los guiones, el audio, los mapas conceptuales, nuestra dirección web y la forma de colaborar con nuestra iniciativa, si así lo desean. Si les gusta la experiencia, pues dennos un like, suscríbanse y presionen la campanita que les recordará los programas venideros. Tampoco olviden compartir estos vídeos en las redes sociales. Todo eso sirve para apoyarnos. Muchas gracias.